Pensando un poco más en frío el partido, ya después de calmar la ansia, de calmar el enojo y todo esto, hay varias cosas que quiero comentar del partido. Primero, quiero empezar diciendo que el partido no fue bueno en ningún momento. El partido tuvo tramos buenos, que no es lo mismo que jugar bien al fútbol y no es lo mismo que jugar bien. Para nada es lo mismo. Tuvo algunos destellos, pero más nada de eso. En el primer tiempo no llegamos nunca al arco. Creo que llegamos solamente la vez del penal. Y en el segundo tiempo no llegamos ni una sola vez. Es tristísimo, es desastroso y es una vergüenza no poder siquiera llegar al arco contra el Manchester United, que entiendo que el Manchester United es actualmente uno de los mejores equipos del mundo, o está en esa línea de estar entre el top 3 o el top 5, es el tercero en la Premier League después de lo mal que venían. Eso también hay que comentarlo. Y el buen trabajo que está haciendo Ten Hag y todo esto, yo lo entiendo completamente, pero no se justifica de todas maneras que no puedas tirar ni una sola vez al arco en el primer tiempo, que no sea de penal, o en el segundo tiempo por las mismas razones. En el segundo tiempo no se tiró al arco prácticamente ninguna vez, y si alguna vez se tiró no tuvo ningún tipo de peligro tal así que no lo podemos recordar de todas las maneras. Ahora, también hay que entender que en el primer partido nos robaron 2 penales, eso también es cierto. Eso no excusa de ninguna manera el partido malísimo que se vio ayer. Los únicos rescatables de ayer son probablemente Araujo y Frenkie de Jong. Y yo sé, o yo entiendo que algunas personas dirán que tengo una obsesión con Frenkie de Jong, o que digo siempre hablo bien de Jong, pero es que de Jong es el único que en ese partido mostró algo en el mediocampo. Los demás, Busquets, nada. Sergi Roberto, menos que nada. Parecía que estuviera jugando con uno menos. Lo de Sergi Roberto es increíble, ayer lo comenté, pero de verdad, viendo el partido repetido me dio hasta rabia lo que hizo Sergi Roberto, porque no hizo nada, básicamente. Busquets, más de lo mismo, que sí estuvo apagado. No es que él sí lo hizo mal, pero no fue el peor, simplemente estuvo apagado, no tuvo un buen día, y además de eso pues no viene con una regularidad como la vienen teniendo otros jugadores que llevan muchísimo tiempo en el Barça, entonces tampoco se les puede criticar de esa manera. Y también hay que comentar otra cosa, además de la eliminación y de lo mal que jugamos, es cómo sufrimos si no tenemos a Pedri y a Dembélé. Rafinha ayer no generó nada. Y yo entiendo que Rafinha, yo lo he defendido en otros videos, también he dicho que Rafinha es uno de los jugadores con más asistencias y goles en el Barça, o en esta temporada al menos, que ha dado más asistencias que todos los demás, que ha dado muchos goles también, no demasiados, pero ha hecho algunos goles, no demasiado importantes, pero ha hecho algunos goles. Pero hoy, ayer Rafinha tuvo que aparecer, y Rafinha tuvo que aparecer porque hay jugadores que tienen que dar un paso adelante. Rafinha está siendo titular desde que se lesionó Dembélé, y no es posible que haga el partido que hizo ayer, donde no tiró una individual nunca, cuando la tiró la hizo mal, tiraba pedradas, porque no era el centro, eran pedradas al otro lado, nunca encontró un centro bueno, nunca dio un pase bueno, y lo peor es que cuando tenía que ir a regatear, la pasaba atrás, cuando tenía que pasarla atrás, iba a regatear, hacía todo al contrario, y no... Otra vez, no quiero que esto se escuche como que estoy criticando, intentando tirar abajo al jugador, porque no es así. Yo lo he defendido antes y pueden ir a ver mis videos, y tengo incluso un video completo de por qué Rafinha no debería ser vendido por lo menos antes que Ferran, que eso está cambiando, pero bueno. Pero lo de ayer de verdad es para preguntarse, este jugador costó 55 millones de euros, creo que 55-60 millones de euros, y no puede tirar bien un 1 contra 1 en un partido tan importante como era el de ayer. No tiene sentido, y lo peor es que como estamos jugando con 4 mediocampistas, si Rafinha no está bien, ¿quién va a estar bien arriba? ¿Quién va a generar entonces? Porque Lewandowski es el que marca los goles, el que finaliza las jugadas, pero si nadie le da los balones, ¿qué va a hacer Lewandowski? Me frustra a mí también. Es cierto que Lewandowski no tuvo un buen partido ayer, yo creo que Lisandro se lo comió, yo creo que Lisandro hizo un trabajo magnífico, lo que hizo ayer fue brutal. Pero también es cierto que Lewandowski no puede estar bajando al mediocampo a recibir el balón. No debería, al menos. Eso denota que el equipo no está generando lo que debería generar, y por lo tanto el 9 tiene que bajar a recibir el balón, porque si no, no le llega. Y eso no es una buena señal para ningún equipo, menos para un equipo como el Barça, que debería generar tanto como genera. Y esto lleva a lo otro, ¿no? Que es que el Barça depende demasiado de Dembélé, de Pedri y de Gavi. Sin esos 3 jugadores, el equipo se desarma por completo, porque no tenemos otras opciones. Rafinha no da el mismo nivel que da Dembélé en este tipo de partidos, sobre todo. Rafinha se desapareció por completo en el partido de ayer. Luego, Sergio Busquets y Sergi Roberto son jugadores lentísimos, que piensan muy lento, que se mueven muy lento, no corren, no defienden, no atacan, no hacen nada. Entonces, si no tienes a Pedri en el mediocampo, ¿quién te genera en el mediocampo? Y además sabe bajarle 1 o 2 ritmos al partido para poder tener el balón, para poder estar en paz, moviendo el balón tranquilamente. Ayer no se vio eso, Sergi Roberto parecía que le quemara el balón.
realmente parecía que le quemaba el balón, parecía que estuviera jugando a la papa caliente con el balón. Y más de lo mismo con Gavi. Gavi al menos tiene alma, tiene sangre, corre. A veces es verdad que es muy temperamental, a veces se deja llevar de más, a veces hace entradas que no tienen sentido, es cierto, pero yo creo que es mucho mejor eso que tener todo lo contrario, que es básicamente Busquets y Sergio Roberto, que es que no se dejan nada y que pareciera que no tuvieran sangre. Sobre todo Sergio Roberto, que parecen jugadores que no tuvieran sangre, que no les corriera sangre por las venas. Por lo menos Gavi, si bien es cierto que a veces se descontrola un poco y se deja llevar, pues corre, se tira, busca el balón, no deja que el rival vaya con tanta facilidad por el medio campo como el gol que hizo Fred ayer. Y es triste pensar que el Barça depende tanto de 3 jugadores. Y se depende muchísimo, porque se ha visto desde que se lesionó Dembélé, hemos tenido cuántos partidos de 1-0, que no generamos prácticamente nadie, que las pocas que generamos, gracias a Dios, entran porque está Lewandowski o porque el rival tal vez no es tan fuerte, o porque hay una equivocación, o porque, bueno, la marcas bien, pero no genera demasiado el Barça sin Dembélé, no genera prácticamente nada. Luego también estuvo bien Ferran, hasta hace poco, porque no venía bien tampoco, pero hasta hace poco, la semana pasada, estuvo muy bien y luego no se le dio la oportunidad de este partido, por lo menos entrar, no sé, al 50-60, a pesar de que estamos viendo el partido esperpéntico que está haciendo Rafinha. Eso tampoco lo comprendí y estoy bastante frustrado, y hay que también hablar, así como hablé de los números de Xavi, hasta hace poco tengo un video por aquí, se los voy a dejar en una tarjetita. Ahora hay que hablar también de los números de Xavi, así como se habló de los números de Xavi en el video pasado, que les voy a dejar por aquí en una tarjeta. Hay que hablar también de los números de este Barça de Xavi en Champions o en competiciones europeas, porque primero, a ver, entendamos una cosa, en 2021 cuando llegó Xavi, el equipo ya está prácticamente eliminado, terminó siendo eliminado luego 3-0 si no me equivoco por el Bayern, pero eso no es culpa de Xavi, ya venía de 2 partidos que perdimos, si no me equivoco, contra el Benfica, y luego el otro partido ya ni siquiera recuerdo contra quién fue, que era en la época de Koeman, en el último tramo de Koeman. Entonces yo no le echaría la culpa de eso a Xavi, aparte Xavi apenas había llegado, no había podido implantar ni un estilo de juego, ni automatismos, ni tenía los jugadores que necesitaba, además llegó con muchas lesiones en el equipo, creo que estaba jugando con Ilais y jugadores del B porque no tenía más nadie a quien poner, entonces eso lo entiendo. Luego en la Europa League, que quedó eliminado contra el Eintracht después de ganar al Napoli, que era por cierto uno de los mejores equipos en esa Europa League, o al menos eso parecía, era de hecho un duelo que se podía decir que perfectamente podía ser una final. Finalmente los eliminamos y luego nos ganó el Eintracht en un partido bastante lamentable por parte del equipo, que se perdió por completo, porque fue un partido tristísimo, y quedamos, si no me equivoco, en cuartos de final. Luego el Eintracht terminó siendo campeón de la Europa League, pero bueno, quedamos en cuartos. El Barça luego se terminó clasificando a Champions después de subir de séptimo a segundo, eso tampoco se nos puede olvidar. Pero bueno, después de eso empezó la nueva Champions, que fue la de ahora, en donde jugamos contra el Inter, contra el Bayern, que también entiendo que es un grupo que es muy fuerte, es un grupo fuertísimo, porque el Inter es uno de los mejores equipos de Italia y luego el Bayern es el mejor equipo de la Bundesliga y además uno de los mejores equipos del mundo, siempre ha sido así. El Bayern siempre ha estado a un nivel brutal prácticamente siempre, de hecho ganó hasta hace poco otra Champions, ganó un sextete y todo lo que tú quieras. Y tal vez puedes excusarte de esa manera y decir, bueno, te tocó un grupo fuertísimo cuando apenas estás entre comillas en transición, a pesar de que se te armó un equipazo, porque se armó un equipazo, y se vendió partes del club y parte del patrimonio y todo esto para poder traer jugadores para poder competir estas competiciones. Pero bueno, puedes decir que tal vez, bueno, perdiste contra el Inter y perdiste contra el Bayern, son equipos muy fuertes que están más consolidados que tú y todo esto, y te vas a la Europa League otra vez. Son 2 años seguidos a la Europa League y 2 años seguidos que quedas eliminado nada más empezar. O sea, solamente en la fase de grupos perdiste otra vez 3-0 contra el Bayern y todo esto. También es cierto que hubo robos, no nos pitaron un penal contra el Bayern, no nos pitaron 2 penales contra el Inter, lo entiendo, pero quedaste eliminado otra vez y te fuiste otra vez a la Europa League. Perfecto. El año pasado recuerda que te fuiste en cuartos. Y todo esto llevó a la Europa League de este año, que vimos este año y que estás jugando ahora. Te fuiste en 16avos de final. 16avos. Y no solamente es por el problema de que te fuiste o de que te quedaste sin Europa League o si te quedaste sin una competencia europea, porque también estuve viendo mucho en el entorno Barça, ¿sabes? Las redes sociales, Twitter, Instagram y todo esto, que están diciendo, bueno, pero esto puede ser bueno para el equipo porque no tenemos que jugar entre semana, te quitas una competición que entre comillas es menor del camino y todo esto, y te concentras solamente en la liga. El problema de esta narrativa es que no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo para lo que quiere el Barça, porque el Barça ya perdió millones de euros nada más por no clasificarse a octavos de Champions. Unos millones
millones de euros que el Barça necesita recuperar porque vendió muchísimo patrimonio del club para poder armar el equipo que se tiene hoy, porque se necesita competir en todo. Entonces todo suma. Si tú pierdes la Champions, necesitas ganar lo que te quede la Conference League, o que te quede la Europa League, o que te quede lo que sea. Y no importa si es una competencia entre comillas menor, o que te afecta a la liga, o que no te afecta a la liga. Eso no importa. Y no importa porque necesitas ganarla, porque necesitas el dinero, necesitas recuperar toda la inversión que se hizo para el equipo, que se le armó a Xavi. Porque si no recuperas esa inversión, entonces a saber lo que vaya a pasar con el club después de vender todo lo que se vendió. Que ese es el problema de la narrativa que estoy viendo, que entiendo que de alguna manera hay que ser positivos y todo esto, pero en este caso hay que pensar un poco también las cosas y no decir este tipo de disparates. Porque por ejemplo la junta directiva tenía presupuestado ingresar mínimo 20 millones por competencias europeas, que automáticamente al salir de la Champions League ya no puedes alcanzar los 20 millones, no puedes llegar a los 20 millones porque la Europa League creo que lo máximo que da son 14 millones cuando ganas la final. O sea, ya de por sí ya habías perdido ese dinero que estaba presupuestado, que era por pasar de octavos, creo, si no me equivoco, de pasar de octavos de Champions. Ahora, no puedes ingresar ese dinero, por lo menos ingresa los 14 millones que te da ganar la Europa League. Pero es que ni siquiera pudiste ingresar nada por la Europa League. Creo que por 16 avos, o por jugar los 16 avos, ingresas como 1 o 2 millones de euros. Máximo. De 20 millones que estaban presupuestados, ingresaste 2 millones. ¿Y dónde se supone que se va a sacar ese dinero ahora que se supone que la directiva lo necesita, precisamente por todo lo que se vendió y todo lo que se hizo para poder armar el equipo que se tiene hoy? Entonces esta narrativa de que no, que esa competencia no es importante, que le quite importancia a la liga, que los jugadores se van a cansar para la liga, eso no importa. Todas las competiciones importan porque todas generan dinero, y el Barça no está precisamente para tirar cohetes ahora con la situación económica. Entonces esto es otra de las narrativas que me estaba molestando a mí y que seguramente le molestan muchos culés. Pero bueno, y capaz que no pasa nada, capaz que el club, bueno, se recupera bien económicamente, se estaba viendo que se estaban haciendo las cosas bien, tal vez habrá que vender otros jugadores y otras piezas medianamente importantes o incluso importantes del equipo, precisamente para cubrir lo que no se pudo conseguir con las competencias europeas. Pero bueno, había que comentarlo también porque es un dato importante y que se está pasando por alto. Pero bueno, yo no tengo más nada que comentar, tal vez tú sí, déjamelo aquí abajo en los comentarios de una vez, déjame un like, comparte el video para llegar a más personas. Yo no tengo más nada que comentar, un saludo y hasta un próximo video.